Ahora sí, muy buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, mi nombre es Alejandro y el día de hoy yo les voy a hablar sobre los hábitos y las técnicas de estudio. Me gustaría que iniciemos con hábitos y técnicas de estudio. Aprender no es estudiar, dice, ¿no? Aprender no es estudiar más, sino estudiar mejor. En este caso, me gustaría que ustedes puedan comprender que el que aprende no es el que más está repitiendo o el que más está estudiando, sino el que pone en práctica todo lo que está aprendiendo en realidad. Introducción, estudiar mejor. Entendemos que el bajo rendimiento académico siempre se debe a la falta de capacidad. O sea, siempre decimos no rinde porque no entiende, porque no comprende, porque qué sé yo, quizá algún momento pueden mencionar porque es tonto, pero en realidad el aprendizaje eh, no depende de eso, sino a las estrategias de estudios eficientes. El aprendizaje efectivo verdaderamente depende de un procesamiento activo, de la recuperación, de la organización conceptual y de la práctica, en realidad de la práctica espaciada, de esta práctica que no es rutinaria, porque no somos máquinas para tener toda la información todo el tiempo y en todo momento, ¿no? Los mitos comunes versus una realidad cognitiva. Mitos del aprendizaje. Se dice que releer, subrayar es eficiente. Estudiar muchas horas o solo memorizar no garantiza la comprensión ni la retención. Entender en clase no significa haber aprendido. Por ejemplo, el hecho de que en clase, en una sola clase hayamos atendido solamente escuchando, no va a garantizar que nosotros retengamos la información o el conocimiento que se nos ha transmitido. La realidad cognitiva es que el aprendizaje efectivo requiere procesamiento. No es algo que solamente escuchamos o algo que solamente vemos, sino que requiere un procesamiento activo, requiere una recuperación constante. Y esta recuperación tiene que venir desde la memoria, tiene que tener una organización conceptual desde la información y desde la práctica. No puede ser solamente un trabajo de escuchar o leer, sino que tiene que tener una práctica durante el proceso de aprendizaje. El ciclo del aprendizaje efectivo. Existen tres niveles fundamentales de este aprendizaje cognitivo. La codificación es lo que hacemos todos. La codificación es la entrada de información, la lectura, la escucha, la observación. La cosa es que existe una diferenciación entre la codificación y la verdadera comprensión. La codificación es poder decir, bueno, aquí dice codificación, ¿no? Pero ¿qué significa codificación? ¿Qué significa lectura? ¿Qué significa escucha? ¿Qué significa observación? ¿Qué significa trabajo? ¿No? La codificación no es solamente la descripción o la descomposición de una cosa para poder más o menos entenderla, sino lo que necesitamos alcanzar es la comprensión total de un texto. Nosotros podemos leernos un libro, 2 libros, 100 libros, pero si al final no entendemos, solamente lo estamos decodificando, solamente lo estamos leyendo. La consolidación. El siguiente paso vendría a ser el almacenamiento en la memoria, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. La consolidación hace referencia al mantenimiento de la información en nuestra memoria, pero que la podamos utilizar no solamente un día antes del examen o el día del examen, sino que podamos usarla antes del examen, en el examen, posterior al examen, para poder hacer práctica o uso de esta información. Y la recopilación o la recuperación, que vendría a ser la capacidad de traer información sin apoyo externo. Decir, yo entiendo esta situación porque yo la aprendí. No
decir, bueno, esperemos un ratito que no sé, necesito que alguien me lo explique o que alguien lo lea, sabiendo o entendiendo que ya esa información ha sido procesada por cada uno de nosotros. Vamos a hablar del Active Recall, que sería recuperar y fortalecer. En este caso, es una estrategia de estudio que se basa en recuperar la información sin verla. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a obligar a nuestro cerebro a reconstruir un conocimiento, a recordarlo, ya sea por imágenes que hemos visto, por comentarios o por conversaciones que ya hemos tenido, o por espacios de trabajo en los que ya hemos estado. El esfuerzo de recordar fortalece la huella de memoria. A diferencia de releer, crea una ilusión de dominio. Lo que intento hacer es que a partir de asociación, nosotros vamos comprendiendo que tratamos de hacer este esfuerzo, ¿no? El 4 huesos de nuestro cuerpo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No sé si Rodrigo ha hecho este proceso mientras iba pensando de tocarse, ¿no? La clavícula, el hueso perpendicular, el cráneo, ¿no? No sé si Victoria al pensar en el eucalipto dice, hay algo que para la tos o para algo. El proceso de Active Recall hace justamente esto, ¿no? El traer este recuerdo, esta memoria que tenemos, para, además de asociarla, además de asociarla, dar una explicación de lo que se nos está consultando, de lo que se nos está preguntando. Puede que en algún momento fallemos porque es natural, pero a esto hace referencia exactamente el Active Recall, que es tratar de, dentro de nuestra cabeza, buscar dentro de toda la información, dentro de todos nuestros recuerdos o dentro de nuestra misma práctica, empezar a tocarnos, empezar a observar qué tenemos a la mano para poder responder. Este esfuerzo fortalece nuestro aprendizaje. Ahora, ejemplos de aplicación práctica. Cuando nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, explicar un tema sin apuntes es fundamental. Responder preguntas desde la memoria, como lo han hecho ahora, también escribir lo que se recuerda de un tema es bastante importante para nosotros seguir teniendo esta memoria o este recuerdo de a lo que estamos aprendiendo. Ya puede ser por un esquema, un mapa conceptual, un mapa, qué sé yo, SYNAPT, lo que ustedes utilicen o lo que ustedes manejan mejor. Y la autoevaluación sin material de apoyo. El hecho de poder explicarlo, el hecho de poder explicar como una clase, les va a facilitar el aprendizaje. No es necesario que solamente lean y pueden explicarlo. Bueno, las plantas medicinales son las que tienen propiedades curativas o de descanso en algunas situaciones o en diferentes ocasiones. Se encuentran ubicadas en regiones exóticas de la Amazonía. El hecho de que ustedes puedan o tengan la capacidad de explicar lo que están aprendiendo es una autoevaluación de su mismo aprendizaje sin material de apoyo. ¿Por qué? Porque lo están leyendo, porque lo están comprendiendo, ¿ya? La repetición espaciada. La repetición espaciada. La repetición espaciada vence a la curva del olvido. No quiere decir que todos los días me voy a leer, qué sé yo, la tarea de lenguaje, de literatura o lo que tenga que aprenderme. No, la memoria sigue una curva de olvido que es progresiva. La retención espaciada evita que la información se pierda rápidamente, fortaleciendo la retención a largo plazo. Estudiar todo en una sola sesión produce una retención superficial. Eso pasa cuando nosotros estudiamos un día antes del examen. Cuando nosotros estudiamos un día antes del examen, nos acordamos para el examen, pero que la profesora o el profesor nos pregunte o que alguien nos pregunte fuera de los días de examen, vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande para poder recordar lo que nosotros estudiamos si es que no lo hemos vuelto a releer o no se ha consolidado en nuestra memoria.
El plan óptimo de repaso sería más o menos con una frecuencia a largo plazo. El primer día sería el aprendizaje inicial del nuevo material. Reviso el material, leo el material, escucho el material, repito el material. El día 2 sería el primer repaso de lo que aprendí para poder reforzarlo. El día 4, ya vieron que nos saltamos el día 3. El día 3 realizamos otras actividades. El día 4 consolidamos la información clave. ¿Qué es lo que resalta de este párrafo? ¿Qué es lo importante de este tema? ¿Cuáles son las plantas medicinales que están dentro? ¿O cuál es el esquema que me están solicitando de presentación? El día 7 habría una fijación del conocimiento en la memoria. Entonces vamos a tratar de hacer una autoevaluación sin apoyo. Vamos a ver qué aprendí, qué no aprendí, qué sé, qué no sé, qué entendí de lo que leí los primeros días y si no, vamos a tener que hacer el repaso. Y el día 14 serían los repasos adicionales para una retención a largo plazo. Después del día 14, después de una semana y media o 2, ustedes tendrían que hacer un repaso de todo lo anterior para ver qué es lo que se les quedó realmente y entender de que ese repaso va a consistir en la consolidación de ese conocimiento. El procesamiento multicanal. El procesamiento multicanal es el que activa los sentidos, la vista, la escucha, el olfato, el tacto, la boca. Todos nuestros sentidos están en constante actividad. Por ejemplo, para poder aprender, nosotros tenemos que entender de que hay muchísimos canales de aprendizaje. En este caso, la forma visual sería la lectura, la entrada de información y comprensión. Pero ahora ya no solamente hay lectura, ahora podemos vernos un video, un tutorial, podemos vernos, imágenes respecto a algo específico que querramos comprender. El auditivo, la explicación verbal, la reorganización mental y la articulación de ideas. En el auditivo es necesario, además de ver, poder escuchar. Eso quiere decir que si nosotros estamos pasando una clase o estamos aprendiendo en nuestro colegio o incluso aquí mismo, están escuchando lo que se tiene que memorizar o lo que se tiene que gestionar o consolidar como un conocimiento. Lo están viendo a través de la diapositiva, lo están escuchando a través de mi voz y el motor de escritura, que sería la consolidación kinestésica, que es la consolidación estructural y la fijación del conocimiento. Algunos de ustedes quizá les funcione estar escribiendo o anotando algunas pautas para el examen, ¿no? Bueno, hay tres canales hay tres canales de procesamiento multicanal, que serían la visual, el auditivo y el kinestésico, que es el motor de escritura. Entonces, muchos de nosotros tenemos estas capacidades, las realizamos de manera simultánea porque, por ejemplo, a algunos nos funciona mejor ver, a algunos nos funciona mejor escuchar, a algunos escribir, pero lo óptimo sería que nosotros tratemos de que la información la captemos en todos los sentidos. Eso quiere decir que mientras nosotros vamos escribiendo, no tenemos ninguna otra referencia, vamos repitiendo para poder escucharlo y lo vamos viendo. Entonces, ya estamos cumpliendo con este procesamiento multicanal. Organización cognitiva de la información. El cerebro no almacena la información en listas, sino en estructuras jerárquicas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿Ya? Estudiar sin estructura genera una sobrecarga cognitiva, mientras que una buena organización facilita la comprensión y la recuperación. Esto quiere decir, como ya les había mencionado, no es necesario que nosotros nos acaparemos toda una semana de matemáticas porque tenemos un examen. No, tenemos que saber gestionar la información de manera en la que no tengamos una fatiga cognitiva.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando pase el examen de matemáticas y nos toque pasar matemáticas, vamos a decir, oh, otra vez matemáticas. No, la idea es que nosotros podamos entender o tener este proceso de conocimiento de la manera más óptima posible. Entonces, que cuando llegue matemáticas digamos, ah, ya yo sé hacer esto. Entonces no me va a costar tanto. Y lo que voy a aprender ahora va a ser óptimo porque ya sería un nuevo conocimiento y ya no estoy acaparando toda la información. Explicar como prueba de dominio. El efecto Feynman. La comprensión real se evidencia en la capacidad de explicar un concepto a otras personas con las propias palabras. Sin memorizar, esto obliga a reorganizar y simplificar el conocimiento de manera internamente. Es lo que ya les estaba diciendo. Este proceso de autoevaluación que hacemos sin material de apoyo es el efecto Feynman. El tratar de dar como una exposición de lo que estamos aprendiendo nos va a favorecer a nosotros para consolidar nuestro conocimiento. Tratar de explicarle a un amigo, tratar de explicarle a algún compañero, entender o ponerlo en práctica yo mismo. Eso nos va a ayudar a reforzar cada uno de los conocimientos que vamos teniendo. La gestión del tiempo de Pomodoro. Realmente la atención humana funciona en ciclos limitados. El método Pomodoro 25-40, de 25 a 40 minutos de enfoque y de 5 a 10 minutos de descanso. Evita la fatiga cognitiva y mejora la concentración. Esto realmente aumenta la eficiencia. En todo caso, el efecto, bueno, en realidad el método Pomodoro es válido solamente si nosotros tenemos si no somos neurodivergentes. Porque cuando nosotros somos neurodivergentes, porque puede pasar que en alguno de nosotros exista algún tipo de neurodivergencia, por decirlo así, 25 minutos es demasiado para poder entender o comprender un tema. O estar enfocado en esta lectura, si es que realmente no estoy lo suficientemente motivado. 25 es demasiado, o puede ser muy poco. Cuando tenemos estos procesos neurodivergentes, puede que 10 minutos sea mi ciclo de atención natural y el resto tenga yo que realizarlo a partir de descansos cognitivos. El descanso cognitivo no quiere decir que me voy a ir a echar 15 minutos o 5 minutos a dormir. No, quiere decir que voy a realizar alguna otra tarea en ese descanso cognitivo. Puede ser leer otro tema, puede ser hacer alguna revisión de alguna cosa, darme una vuelta por la casa, charlar con mis padres, charlar con algún amigo. Lo que menos se recomienda es agarrar el teléfono porque el teléfono genera un hiperfoco en nosotros. Entonces, eso va a determinar de que nosotros no nos demos cuenta y perdamos cuando nuestro descanso cognitivo iba a ser 5 minutos, ya estamos viendo 10 minutos de videos en TikTok o 15 minutos de videos en YouTube. Entonces, la idea es poder gestionarlo a partir de algo que no concentre tanto nuestra atención para poder tener este pequeño descanso cognitivo. Error como oportunidad de aprendizaje. Un error no es un fallo, sino una información diagnosticada. O sea, analizar errores identifica varios conocimientos, fortalece la memoria. Tras la corrección, activa un aprendizaje más significativo y profundo. Esto quiere decir que equivocarse es la forma más práctica de aprender, ¿ya? No solamente cuando nosotros tenemos un error o nos equivocamos, es la forma más práctica de aprender porque estamos corrigiendo quizá, si existe una corrección inmediata, el aprendizaje dice, bueno, la fundación de Bolivia o la independencia de Bolivia es el 6 de agosto de 1825, no la de Santa Cruz. La de Santa Cruz, ¿cuándo es la de Santa Cruz? Es el 26 de febrero, ¿no? Entonces, entender este proceso como una parte práctica de consolidación de conocimiento, no como decir, me equivoqué, lo dejaré ahí, sino como tratar de entender o comprender
entender y comprender en realidad de manera más activa de que la corrección está siendo parte de mi aprendizaje y esto va a consolidarlo. Ahora sí, el reto cognitivo y la aplicación inmediata, de 5 a 8 minutos, ¿ya? La fase 1, recuperación sin apoyo. ¿Qué significa? ¿Qué recuerdas? ¿Qué se relaciona? Fase 2, organización. Tenemos que clasificar mentalmente las causas, los procesos, las consecuencias. Y la fase 3, la explicación. Construye una breve explicación con tus propias palabras. ¿A qué hace referencia? Tratar de hacer la asociación de algo específico, cómo me lo vas a presentar a partir de ello. Por ejemplo, estás hablando del sistema solar. Entendemos que el sistema solar tiene o hablemos de plantas, por ejemplo, para no profundizar en tu tema, para que me lo puedas explicar. Entendemos que existen plantas medicinales y no medicinales. Dentro de las plantas medicinales podemos encontrar la manzanilla, o sea, por asociación, los procesos y las consecuencias. Tenemos que entender además cuáles son las plantas, para qué funcionan. Por ejemplo, la manzanilla funciona para el dolor de panza, el eucalipto funciona para la tos. Eso ya es una asociación. Y, por ejemplo, si hacemos un té de manzanilla, nos va a aliviar el dolor de panza, pero si hacemos otras cosas con manzanilla, podría que mejore nuestra digestión, ¿no? Entonces, a esto hace referencia la organización. Clasifica mentalmente alguna de las razones en las que estamos trabajando, del tema que estamos trabajando, del tema que tenemos que explicar realmente. Espero que se haya entendido. Es parte de este proceso, tratar de recordar desde nuestra memoria, desde nuestra propia memoria visual, desde nuestra propia memoria práctica, algún tipo de recuerdo que nos ayude a consolidar nuestros conocimientos. La calidad del procesamiento mental. El rendimiento académico no depende de la cantidad del procesamiento. O sea, no depende de la cantidad de tiempo que estudiamos. No es mientras más estudiamos, más aprendemos. No, es mientras mejor estudiamos, más aprendemos. El estudiar no es acumular información, sino transformar esa información en conocimiento recuperable y aplicable. Conocimiento que podamos nosotros comprender, entender y practicar. No es algo que nosotros solamente podamos mencionar una sola vez, sino es algo que nosotros tenemos que poder asociar y poner en práctica en un futuro para una situación específica o para todas. Las claves para un aprendizaje efectivo: la recuperación activa, la repetición espaciada, la organización estructural, la explicación conceptual, la práctica constante y el análisis del error, y la gestión eficaz del tiempo. En este preciso momento acabamos de terminar el taller de hábitos y técnicas de estudio. Entendemos que aprender más no significa, aprender más no depende de estudiar más, sino de aprender mejor, ¿ya? ¿Cómo tenemos que aprender mejor? Con todos los pasos que ya hemos mencionado durante la sesión. De todas formas, el proceso más práctico que podemos conseguir es leer, escuchar, leer, repetir. Mientras repetimos, escuchamos y vamos anotando o corrigiendo lo que nosotros vamos entendiendo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo creo que van a poder tener un poquito más de consolidación dentro de los procesos que tengan de aprendizaje. Muchísimas gracias, chicos, por toda la atención y si tienen consultas o dudas, anótenlas para la siguiente sesión.